transmisión. Ahí sí, pregunta si se escucha. Pregunta. Buenas tardes, estamos probando el audio. Quisiéramos saber si se escucha con nitidez, por favor. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se escucha claro? ¿Sí, nítido? Sí, parece que todo está bien. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes, maestras, maestros. Bienvenidos a este nuevo espacio. Ya nos conocemos, mi nombre es Jenny Chávez. Vamos a trabajar hoy día otro de los temas que nos convocan en este temario propio de lo que es este examen próximo de evaluación para el cual nos estamos preparando. La temática que hoy día nos convoca es uno de los temas álgidos, no solamente en el terreno pedagógico, educativo, sino también a nivel político, social, de desarrollo en nuestro entorno país. Entonces, en ese marco, el tema que vamos a abordar el día de hoy es el tema de interculturalidad y la necesidad que tenemos como educadores, como maestros, de educar desde la diversidad para construir los aprendizajes de calidad. Permítanme entonces comenzar haciendo un pequeño preámbulo con respecto a una política de Estado, que es la norma oficial, digamos, que traduce nuestra intencionalidad educativa a nivel país, que trata de dar respuesta a todas esas demandas sociales, educativas de nuestro contexto nacional. Me estoy refiriendo entonces a nuestro proyecto educativo nacional. Este proyecto educativo nacional que se constituye en una política de Estado y que en ese sentido nos permite avisorar logros educativos a largo plazo. Es una respuesta, si bien no a un diagnóstico real, completo de nuestra realidad educativa nacional, pero sí es un proyecto delineado sobre la base de una caracterización, de un recojo de información en un previo diagnóstico educativo nacional que se vino elaborando por los años 2003-2004, cuando a partir del acuerdo nacional y el aporte de todos los partidos políticos en los diferentes temas elementales para el desarrollo del país, y por supuesto entre ellos el tema de educación, surge la necesidad de dejar de lado ya de pronto algunos modelos que eran implementados en nuestro país porque sencillamente habían dado resultados en otras realidades educativas y entonces se pensaba que el mismo efecto, el mismo impacto que tuvieron en aquellos países podría reproducirse de igual o de similar manera en nuestro país. Y entonces pasábamos calcando o imitando modelos curriculares que pensábamos eran una buena opción para el tipo de educación que estamos buscando. Es así que venimos pasando de un currículum por objetivos a un currículum por contenidos, a un currículo por experiencias, a un currículo por capacidades. Luego llegamos a un currículo desarticulado, entre comillas, porque el nivel apostaba por el desarrollo de competencias, el nivel inicial que comenzó primero con esto, posteriormente al nivel primario, y de los años 2009 para adelante pues estamos en un currículo articulado en los 3 niveles y los 3 buscando el desarrollo de competencias. Entonces, todo este desarrollo curricular que se ha ido poniendo en marcha en nuestro país ha significado ir viendo la necesidad de hacer cambios y mejoras, puesto que no se iban concretando los resultados educativos que se iban buscando con la puesta en marcha de estos modelos y de estos planteamientos curriculares.
Es así que entonces en el año 2004 al año 2005 se declara en emergencia educativa nuestra educación nacional y se apuesta por atender principalmente a 3 ejes curriculares. En aquel entonces, apostar por el desarrollo de la comprensión lectora, el desarrollo del pensamiento lógico y la vivencia de valores que aseguren la parte formativa e integral de los educandos, ¿no? Entonces, a partir de ese y en medio de ese contexto, se encarga el Consejo Nacional de Educación la formulación de algunas propuestas que se pudieran convertir más adelante, en el año 2007, en una política de Estado a través de lo que llamamos el Proyecto Educativo Nacional. Este Proyecto Educativo Nacional, entonces, traduce la intencionalidad educativa a nivel país. Por lo tanto, se intenta dar respuesta a las demandas educativas nacionales, es que tiene que partir de la realidad misma y los contextos tan diversos que hay en nuestro país. Este proyecto educativo nacional está constituido por objetivos, 6 objetivos claros, y cada uno de ellos con la implementación de sus respectivas políticas de aplicación. Entonces, desde el año 2007 hacia el año 2015, se plantea la primera etapa de desarrollo de este proyecto educativo nacional y al 2021 la etapa terminal de este proyecto. En el primer encuentro que tuvimos hacíamos referencia a estos 6 objetivos, sin embargo considero que es importante que resaltemos por lo menos 2 de ellos, que son los que van a darnos la brújula para el tema de interculturalidad que vamos a abordar el día de hoy. El primero, que tiene que ver con la calidad de los aprendizajes, y entonces aquí juega un término, la definición, la acepción que manejemos por calidad. ¿Cuál es el aprendizaje de calidad para nuestro estudiante? ¿Cuál es el perfil de nuestro egresado para poder decir que estamos asegurando la calidad de los aprendizajes? Es decir, las respuestas que necesitamos en términos educativos. Entonces, la calidad de los aprendizajes va a estar en relación en la significatividad, la utilidad, la aplicación que tengan los aprendizajes para la vida del ser humano y consecuentemente para el desarrollo del entorno en el cual él se desarrolla y crece. Entonces, hablar de interculturalidad quiere decir asegurar de algún modo esta calidad de los aprendizajes. Otro de los objetivos del Proyecto Educativo Nacional es la equidad de los aprendizajes. Garantizar la equidad de los aprendizajes implica asegurarnos que todos nuestros estudiantes tengan la misma accesibilidad a aprender. Vale decir que todos tengan las mismas oportunidades de aprender. Desde su cultura, desde su idiosincrasia, desde sus costumbres, desde sus saberes previos, desde sus necesidades de aprendizaje, desde su desarrollo psicológico, biológico, emocional. Todos estos aspectos tienen que ver con el tema de interculturalidad. Entonces, estos 2 objetivos, que son líneas directrices de nuestro proyecto educativo nacional, son los que nos fundamentan en que el campo de la pedagogía tengamos que abordar la interculturalidad. Entonces, asegurar calidad de aprendizaje como equidad de aprendizajes implica conocer este tema de interculturalidad y construirlo, porque valgan verdades, en nuestro país, si bien hoy por hoy somos conscientes de que urge atenderlo, también somos conscientes de que es un tema por construir. Las cosas no están siendo suficientemente atendidas, de repente, quizá ni administrativamente en términos de planificación, de normatividad, sino más aún desde el terreno de la práctica pedagógica misma. Entonces,
asegurar el cumplimiento de estos dos objetivos, o por lo menos caminar en pos de alcanzar estos dos objetivos de calidad de aprendizajes y de equidad de aprendizajes, implica también este conocimiento de interculturalidad y cómo podemos, desde la diversidad que detectemos, construir los aprendizajes que estamos buscando. Entonces, de todos los 6 objetivos del Proyecto Educativo Nacional, calidad de aprendizajes, equidad de aprendizajes, la eficiencia y eficacia de la gestión educativa, que también tiene mucho que ver con el tema de interculturalidad, vamos a ver hoy día un aspecto en el que la interculturalidad también tiene que verse como gestión, y entonces se modifican las prácticas administrativas, gerenciales, no solamente del equipo directivo de las instituciones educativas, sino el docente mismo, de esa capacidad, de esa demanda que hay sobre él hoy en día de gerenciar desde su aula los aprendizajes de los chicos. Entonces, con este objetivo de eficacia y eficiencia de la gestión educativa, también se relaciona el tema que abordaremos hoy, que es el de interculturalidad. El cuarto objetivo, que tiene que ver con el ejercicio profesional de la docencia, con competencia profesional, también tiene que ver con el tema de interculturalidad, porque no solamente basta con que un maestro tenga la ciencia y la experiencia en la didáctica, en la pedagogía, si no va a aterrizar en el objeto, en el sujeto que aprende, en este caso, en nuestro estudiante. Entonces, también tiene relación con este objetivo el tema de la interculturalidad. Cuando nos referimos al objetivo de una educación superior coherente, de la mano con el desarrollo de nuestras regiones y de nuestro país, más aún, el tema de interculturalidad también cobra vital importancia, porque necesitamos conocer y partir de esas realidades para poder ver qué es lo más pertinente para contribuir al desarrollo social de nuestros pueblos, de nuestras regiones y de nuestro país. Entonces, como vemos, este objetivo del Proyecto Educativo Nacional también está directamente relacionado con lo que es interculturalidad. Y cuando hablamos de este objetivo, de apostar por una sociedad peruana que se convierta cada vez más en una sociedad educadora, cobra también vital importancia, porque necesitamos cambiar incluso algunos paradigmas mentales, sociales, económicos y políticos que no nos dejan entender que la interculturalidad, lejos de ser un elemento que no contribuye a la formación o la educación, tiene una riqueza incalculable para comenzar a potenciar aprendizajes y para comenzar a estimular el desarrollo de las capacidades y de las competencias, que son los ámbitos en los que ahora estamos trabajando pedagógica y didácticamente. Entonces, como ven, maestros, maestras, el tema de interculturalidad es uno de los temas vitales para poder desarrollar nuestra práctica pedagógica, y aún más si somos conscientes que con el ejercicio y desarrollo de cada una de nuestras prácticas pedagógicas estaríamos haciendo posible la realización, la concreción de estos 6 objetivos que son la directriz de nuestro accionar educativo a nivel país. Entonces, con este preámbulo, un poco tratando de fundamentar la importancia de este tema de interculturalidad, que, como les repito, es un tema en construcción, es un tema sobre el cual no hay cosas acabadas, pero sí muchas demandas. Entonces, por ello, constituye uno de los temas en los que se está evaluando en este marco de desempeños docentes. Entonces, vamos a comenzar este tema partiendo de una distinción entre lo que es multiculturalidad y lo que es interculturalidad. Nosotros sabemos que como país pues tenemos una mixtura interminable de culturas que nos ubican y nos clasifican como un país multicultural, multilingüista, ¿no?, de diferentes culturas, idiosincrasias, costumbres, tradiciones, y que quizás hasta ahora no hemos
aprovechado suficientemente estos contextos para traducirlos en aprendizajes vivenciales significativos e importantes en la escuela con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Mientras que multiculturalidad, o también llamado multiculturalismo, haciendo equivaler los términos, mientras que esto se debe entender como la existencia de diferentes culturas que habitan un mismo espacio territorial, las que coexisten en posiciones de desigualdad, en donde las culturas se imponen unas sobre otras, y en esta condición siempre existen asimetrías de tipo social, político, económico y valoral. Es decir, nuestro país se describe de una manera tan diversa, no solo por la geografía, por lo accidentado y variado de sus relieves, por lo variado de sus climas, de su fauna, de su flora, sino trascendentalmente por los hábitos, costumbres, tradiciones, folclore, que hace de estas culturas una riqueza para poderla aprovechar en el ámbito educativo, pero también a la vez es una demanda porque significa conocer esa diversidad y porque significa desafiar nuestra creatividad, desafiar nuestro conocimiento, nuestra experiencia, para poder convertir estas vivencias que tienen nuestras comunidades en las que están ubicadas nuestras escuelas, de donde provienen nuestros estudiantes, y poder a partir de ahí diseñar nuestras situaciones de aprendizaje, crear las mejores formas de atender necesidades e intereses de nuestros estudiantes. Entonces, a esto nos referimos con multiculturalidad, una serie, un abanico de culturas caracterizadas de modos distintos, y en esa diferencia unas que se superponen a otras, unas mejor atendidas que otras, unas con ciertos privilegios que no tienen otras, unas que estamos al margen de las realidades que se vienen conociendo o desarrollando en el ámbito educativo. Buenas noches, Norma me pregunta que ahora empezamos, no sé si hay algún problema de audio, porque ya hemos iniciado hace algunos minutos, no sé si me puede confirmar, Norma. Hugo me dice que sí, todo está bien, ¿sí? Ok, sí, Lucy dice sí, hemos empezado hace 14 minutos, ok, entonces a ver si hay algún problemita por ahí con Norma y podemos conectarnos, todo está normal, nos dice Hilder. Muy bien, entonces podemos continuar. A ver, Norma, me parece que hay un problemita técnico ahí. No tengo audio, dice Norma. Y los demás, todos estamos en simultáneo siguiendo la ponencia. A ver, ¿qué es lo que está pasando con Norma? A ver, por acá todo está bien para podernos conectar, Norma. En Lima todo bien. Norma. ¿Se pudo solucionar? También en Guarmey todo bien. A ver, Norma, ¿nos avisas? Es la primera vez que falla, dice Norma. A ver, ¿qué problema podríamos estar teniendo de conexión con ella? Desde acá todo se visualiza bien. A ver, si esperamos. Hay problemas con Norma, me dice, no se indica, no se escucha el audio. A ver, revise entonces, problema técnico parece que es
individual, porque todos los demás me reportan de que todo está bien. ¿Sí? A ver si Norma revisa por ahí algún aspecto técnico en sus equipos. Continuamos entonces, si no el tiempo nos va a exceder para poder desarrollar lo que tenemos. Muy bien, Hugo me dice continúe, así que vamos a continuar. Mamita, ojalá que pueda solucionar el problema, el impasse que tienes. Seguimos entonces retomando el tema. Habíamos precisado la diferencia entre la multiculturalidad y nos detenemos ahora en la interculturalidad. Interculturalidad implica el acto de reconocimiento y valoración del otro en términos de igualdad. Implica diálogo y una opción política para combatir las asimetrías generadas por la multiculturalidad. Cuando hablábamos de multiculturalidad decíamos que esta diversidad de culturas hace que unas se sobrepongan a otras, haciéndose sentir o pensar como que unas sí son importantes o más importantes que otras, y esto hace que pensemos que todos nuestros estudiantes, si lo llevamos al terreno ya educativo, que es el que nos convoca, que nuestros estudiantes vengan en las mismas condiciones, con la misma predisposición, con los mismos factores a favor, para poder conducir los procesos de aprendizaje en similares condiciones. Sin embargo, si atendiéramos a la interculturalidad, nos daríamos cuenta que toda esa diferencia propia de las culturas de donde provienen, tendríamos que aprovecharla como un recurso valioso para educar desde esa diversidad. Y de pronto ahí el primer punto de partida es conocer esos contextos culturales de donde vienen cada uno de nuestros estudiantes. Es muy común ver estos aspectos que nos manifiestan, se traducen en algunos comportamientos de nuestros estudiantes y llegan incluso hasta situaciones como las de bullying, que son de pronto últimamente muy frecuentes, ¿no? Se suele marginar, etiquetar, menospreciar a las personas que provienen de otras regiones, de repente altoandinas, de repente de la selva, y pues se cree que aquellas que provienen de las zonas urbanas pues son aquellas que de repente están en mejores condiciones, o que son aquellas por las que se puede apostar mejores y complejos aprendizajes, y no así con las personas, con los estudiantes que provienen de estas otras zonas, ¿no? Marcar diferencias como esas es no atender interculturalidad. Nosotros sabemos que en un aula de clase tenemos esta diversidad de nuestros estudiantes, pero a veces no nos percatamos de esas diferencias y queremos que todos avancen al mismo ritmo, y creemos que para todos lo que les enseñamos les dice mucho, y que creemos que el diseñar nuestras situaciones y estrategias pensando en que todos vienen en las mismas condiciones nos va a asegurar éxito en nuestras prácticas. Y cuando medimos o evaluamos nuestros resultados nos damos cuenta que no siempre es así. Entonces, interculturalidad, maestros, maestras, significa reconocer y valorar a todos por igual en medio de su diferencia, y partir desde esas diferencias para construir la significatividad de los aprendizajes. Por lo tanto, el reto es complejo, no porque sea difícil, sino porque es muy diverso y demanda la diversidad, la heterogeneidad de estrategias que tenga que movilizar el docente para poder atender esta diversidad. Y tengamos en cuenta que esta diversidad no es solo social, geográfica, económica o política. Esa diversidad también está en ese mundo interior del yo, en expectativas, en intereses, en motivaciones, en éxitos, en fracasos, en ambiciones intelectuales, etc. Entonces, todos esos aspectos implican hablar de interculturalidad. Ahora, cuando veamos las baterías y las casuísticas que hay respecto al tema de interculturalidad, pues no es solamente el tener en cuenta los aspectos geográficos, físicos, sino ir a toda esa diferencia, a toda esa diversidad de la que deberíamos partir para construir los aprendizajes de calidad, y que hay que tener en cuenta, descubrir, detectar, para no fallar a la equidad, que es el otro objetivo por el que estamos apostando desde la interculturalidad. Entonces, la interculturalidad, en cambio, no existe, nos dice Catherine Ward. Es algo por construir. Va mucho más allá del respeto y la tolerancia. Es decir, no basta con conocer y respetar.
o admirar, sino va más allá del reconocimiento de la diversidad. Señala y alienta más bien un proceso o un proyecto social, político dirigido a la construcción de sociedades, de relaciones, de condiciones de vida nuevas y distintas. Es decir, el primer paso para atender interculturalidad es detectar, conocer, dedicarnos a conocer a nuestros estudiantes. Y una vez identificados esos rasgos culturales de donde provienen, esos niveles sociales en los que ellos se relacionan, a partir de allí recién comienza el proceso de atención a la interculturalidad, es decir, comenzar a construir situaciones formativas, educativas, desde ese contexto conocido. Pero si no comenzamos por allí, entonces va a ser muy difícil que atendamos interculturalidad. El concepto de la interculturalidad abre una nueva agenda política. La construcción de una sociedad intercultural no solo demanda del reconocimiento de la diversidad, como ya hemos dicho, es el primer paso para comenzar a atender interculturalidad desde mi práctica. El primer paso es el reconocimiento de la diversidad. Soy consciente que mis estudiantes no son iguales, soy consciente que mis estudiantes no aprenden de la misma manera, soy consciente de que mis estudiantes no tienen las mismas expectativas de aprendizaje, soy consciente de que mis estudiantes no tienen los mismos saberes previos. Entonces, el reconocimiento de la diversidad es el primer punto para poder detenerme a atender la interculturalidad desde mi práctica. Entonces, su respeto e igualdad, sino que plantea la necesidad de desterrar prácticas como el racismo, por ejemplo. Promover negociaciones permanentes entre los diversos ámbitos para construir nuevas síntesis, lograr una comprensión plural de la realidad, canalizar los conflictos y construir un futuro equitativo e incluyente. Entonces, insistimos con estas ideas claves que debemos quedarnos. Atender interculturalidad, el primer paso, la primera etapa es el reconocimiento de la diversidad. Pero también hay prácticas urgentes como es la necesidad de desterrar el racismo, de desterrar la discriminación, todo tipo de discriminación y toda práctica que excluya a las personas de tener las mismas oportunidades de aprender que tienen los otros, ¿no? Yo trataré aquí el tema de las escuelas inclusivas. La interculturalidad, entonces, parte de la idea de que los humanos comparten muchos elementos y que cada cultura tiene los suyos propios, lo cual permite el diálogo intercultural entre el que intervienen concepciones, visiones, intereses económicos, sociales y políticos que deben ser negociados. De hecho, este diálogo debe ser equitativo, transparente y fluido. Nosotros como maestros siempre se dice que el maestro es un agente de cambio social. Sin embargo, en las últimas décadas este rol protagónico, transformador del maestro ha sido un poco relegado. En otras épocas el maestro era en las comunidades una persona que podía ser consultada, que a quien se le podía pedir la solución a un problema, a quien se le pedía consejos, sugerencias para poder emprender proyectos comunales, etc. Es decir, el maestro estaba muy inmerso dentro de la cultura de su comunidad. Hoy ese accionar se ha perdido o ha disminuido por lo menos porque se nota en algunos maestros esa poca identificación con la cultura de las comunidades. Y no olvidemos que si vamos a identificar los actores que intervienen en el proceso educativo, la comunidad es uno de los actores educativos, y no me refiero a la comunidad educativa conformada por padres, estudiantes, directivos, sino a esa comunidad de entorno, a esa comunidad en la que se encuentra inmersa la escuela, porque es el primer contexto al que debemos responder con el tipo de aprendizajes y con el tipo de personas que estamos formando en la escuela. Entonces, esa relación tiene que estar cada vez más cercana entre maestros y comunidades, conocer las prácticas sociales, conocer la forma de comunicarse de esos entornos, conocer los problemas más álgidos de esa comunidad para intentar desde la escuela, quizá no solucionarlos porque son muchos
ámbitos, muchas dimensiones en las que difícilmente vamos a poder entrar a tallar, pero sí vamos a poder de repente dar algunas orientaciones, algunos alcances que nuestros estudiantes puedan llevar a sus familias, que son el entorno que forma la comunidad. Entonces, la interculturalidad demanda, maestros, maestras, ese conocimiento cultural, por lo menos de los ámbitos más cercanos en la realidad en la que trabajamos. Y en esa medida vamos a poder conocer también esas necesidades de atención, esas necesidades e intereses educativos de atención, no solamente en el aula y con otros estudiantes, sino también en la comunidad. Entonces, también no es ajeno a esto conocer, pues, en nuestra realidad misma, esas demandas en los aspectos económicos, sociales, políticos, que claman muchas realidades de equidad, de inclusión, y que de repente las poblaciones no son suficientemente conscientes de que ellos también tienen derecho a estos cambios socioeconómicos, culturales, que puedan redundar en beneficio de su propio desarrollo. Entonces, eso también es responsabilidad de la escuela, involucrarnos en el desarrollo progresivo de nuestras comunidades, por ende de nuestras regiones y consecuentemente de nuestro país. La interculturalidad, como categoría alternativa, tiene la potencialidad de reconocer que todos los individuos tienen derecho a una identidad personal, de género y generacional, que los pueblos tienen derecho a una identidad étnica, regional, nacional, que los pueblos indios o afroecuatorianos tienen derechos colectivos específicos, que todas las personas y los pueblos tienen derecho al acceso y disfrute del patrimonio cultural, material e inmaterial, e identificarse con todo aquello que les da sentido de continuidad histórica, de producir, de crear, de mantener y proteger su patrimonio material e inmaterial. Es el enfoque de un educador ecuatoriano, Carlos Valareso, en relación a la necesidad de incorporar interculturalidad en nuestras escuelas latinoamericanas. Podemos notar, sin salir de nuestro país, en algunas regiones de nuestro país, que la afirmación de esa identidad regional, individual y colectiva está más acentuada y como que está más despierto el anhelo de velar por sus derechos, de hacer respetar sus derechos, y en otras realidades no. Sin embargo, hay una indiferencia o hay una conformidad, y entonces esos niveles distintos de identificación cultural y social nos hace pensar también en que nuestros niveles socioeducativos deben ir trabajándose en ese sentido. No pretendamos tener un ciudadano peruano identificado con sus raíces, con su cultura, con su idiosincrasia, con sus herencias ideológicas ancestrales, si es que no las promovemos en el ámbito individual, en el ámbito social, en el ámbito regional, para luego poderla observar a nivel macro. Entonces, esas son las demandas que nos desafía la interculturalidad en el aula. En este marco, interculturalidad y equidad de género también son dos temas que aparecen íntimamente relacionados. Las diferencias socioeconómicas influyen en las relaciones de poder y de género que se establecen a lo largo de la historia, dando lugar a profundas desigualdades. En el desarrollo de nuestra sociedad peruana y en el devenir de los tiempos hemos podido ser testigos de todos estos marcadas prácticas de machismo, de feminismo, polarmente en algunas otras pequeñas realidades, pero que se dan también en nuestro país y que marca una brecha entre los géneros. Por otro lado, la idiosincrasia de muchas comunidades, de muchas regiones todavía de nuestro país, en la que se ha estereotipado los roles del varón y de la mujer y que se hacen cada vez tan distintos y que consecuentemente los lleva a un ejercicio distinto
y muy diferente también en el terreno del ejercicio de los derechos y de las igualdades. Entonces, el tema de la equidad de género es un aspecto que, atendiendo a la interculturalidad, también tenemos que trabajar en todos nuestros niveles educativos. Se parte por reconocer que las características de los roles de género, los valores, las relaciones de poder que generan inequidades adquieren las particularidades socioculturales de los contextos en los que se desarrollan, ¿no? Hay comunidades en las que se cree, en los que se sigue pensando todavía que los roles de la mujer son los de ama de casa y los del varón es ascender o perfeccionarse en un profesionalismo que le permita desempeñarse en otros roles. Hay comunidades en las que todavía se sigue pensando que los roles de liderazgo, de gerenciar, no son hechos todavía para la mujer, sino que siguen siendo privilegio del varón. Algunas situaciones en las que todavía se cree que algunos cargos públicos o de alta demanda son solamente exclusivos y que pueden ser desarrollados con éxito exclusivamente por el varón y no por la mujer. Realidades en las que en la situación laboral a los varones se les da la oportunidad de tener mejores percepciones salariales a diferencia de los que puede percibir una mujer. Estas situaciones no son raras de encontrar en muchas comunidades de nuestro país, en muchas regiones de nuestro país, en algunas más marcadas que otras, pero son reales. Entonces, estas prácticas deben ir siendo modificadas desde el accionar de la escuela, desde los aprendizajes de los estudiantes, desde los perfiles de los egresados que salen de nuestras instituciones educativas a desempeñar roles más significativos, más trascendentes en la sociedad, en la comunidad donde viven. Entonces, es el efecto que quisiéramos lograr en el terreno de la equidad de género. Los pueblos y las culturas andinas, amazónicas, afroperuanas y de minorías culturales se han desarrollado en el marco de un sistema parcial que establece relaciones de subordinación. Esto creo que todos somos conocedores de nuestra realidad. Hay algunas tribus de nuestra Amazonía muy aislados de lo que significa el acceso a las comunicaciones, a servicios básicos que pudieran mejorar su calidad de vida y que de repente para ellos no es tan trascendente o no han descubierto como una prioridad. Sin embargo, todos sabemos que tendrían que tener la misma oportunidad de desarrollo como familias, como peruanos, como sociedad, como región. Entonces, todos estos aspectos, insisto, nos hacen caer en la cuenta que urge ser atendidos el tema de la interculturalidad desde la escuela. ¿Cómo se manifiesta? Hemos hablado ya un poquito de ello, pero por hacer algunas precisiones que luego nos van a permitir visualizar mejor lo que se nos presenta en las casuísticas de los ítems. En el entorno familiar, muchos de nuestros estudiantes tienen en su entorno familiar prácticas que no contribuyen a favorecer esa interculturalidad, que no contribuyen a esa valoración de todos dentro de esa diversidad. Prácticas en las que todavía hay un marcado machismo o todavía hay esa diferencia muy marcada entre el varón y la mujer, esa poca atención a la individualidad en el mismo contexto familiar, cuando queremos etiquetar que todos nuestros hijos puedan ser con las mismas capacidades, con las mismas potencialidades, con los mismos talentos, con la misma forma de ser, o cuando esperamos de ellos similares, de repente similar desarrollo, y no reparamos en que cada uno desde su individualidad es muy diverso, y que tendríamos que como padres o como entorno familiar favorecer ese desarrollo sano, ese desarrollo
equitativo, ese desarrollo inclusivo para cada uno de ellos, donde el contexto familia entra a tallar en ese rol. Sin embargo, hay muchas familias que no son conscientes de estas demandas y entonces están siempre al margen de lo que la escuela está desarrollando. Por ello, se hace necesario conectar a la familia como protagonista en los procesos formativos de los estudiantes y poder también desde estos roles con los padres de familia poder ir sensibilizando la necesidad de cambiar patrones conductuales, de cambiar incluso algunos rasgos idiosincráticos que puedan irnos favoreciendo el desarrollo de la interculturalidad. Las decisiones comunitarias también, la organización de las comunidades que muchas veces sectoriza y lejos de acortar estas brechas margina a veces a la mujer, a veces a las familias de menos recursos, a veces a las familias iletradas, a las personas analfabetas, se les niega la oportunidad de desempeñar un cargo porque no están suficientemente preparadas, porque no se confía en sus capacidades, que a veces no necesariamente son intelectivas, sino que a veces son de una toma de decisiones, de un manejo de conflictos, etcétera, pero se ven en estas decisiones comunitarias todavía la urgencia de poder atender esta diversidad. La administración de recursos, de igual manera, los que menos tienen son los que menos acceso tienen a la administración u organización de los recursos de la comunidad, de la región, del país. Y lo que es más preocupante es que no se siente la necesidad, no se exige la demanda, sino que a veces se cae en un conformismo que por ignorancia nos hace caer en la cuenta que nacimos para estar, crecer, desarrollarnos y morir en las mismas condiciones de desarrollo en las que nos trajo al mundo nuestra familia, nuestro contexto sociocultural. Y eso, si es que lo vemos en una dimensión proyectiva, estamos viendo el ciudadano, la ciudadana que tenemos a futuro en nuestra patria y que tiene en sus manos las riendas de nuestro país. Entonces, es un tema que debe trascender más allá de lo que percibimos en las familias, en las comunidades o en la escuela. El ejercicio del poder comunal también lo habíamos hablado, la diferencia en los encargos para los funcionarios, para los líderes comunales, ¿no? Que siempre estamos en unos contextos todavía con muchos niveles de marginación